Ok, bienvenidos al tema 3. Ok, este es un tema interesante porque nos va a permitir aclarar algunos conceptos que tienen que ver con lo que son los espectros. Es decir, aquí vamos a hablar realmente de saber cómo se calcula un espectro, en fin, ya que las normas hablan de los espectros para arriba y para abajo. Pero antes es necesario tener unas nociones muy simples, vamos a decirlo así, de lo que es la teoría de vibraciones. ¿Okay? Entonces, fíjense, este tema básicamente consta lo siguiente. O abordaremos temas como vibración libre, vibración forzada. Vamos a definir lo que es la resonancia, pero la resonancia es un fenómeno muy importante en la ingeniería. Espectro sísmico de respuesta, es decir, que se basa todo esto, y algunos aspectos normativos. Como dijimos anteriormente, este es un trabajo que está hecho con la colaboración del ingeniero Mercedes Bermúdez. EE quiere decir especialista en estructura, ¿okay? Porque tiene una maestría, digamos decir, en la Universidad Simón Bolívar en el área de ingeniería estructural. Ok. Entonces, tal como hemos dicho, siguiendo la misma tónica, le estoy poniendo aquí un par de libros que me parece que son muy interesantes. Este primero es el libro es un primer, es el Earthquake Dynamics of Structures, es un libro de Anil Chopra, muy bueno, es decir, una especie de resumen, porque él tiene varios libros, por cierto. Y este de aquí de la derecha, a mí me gusta mucho, es la última edición del libro de Mario Paz con un tipo que debe ser, me imagino, chino, Jung-Hoon Kim. Es muy buen libro y de paso, un tip, todo esto lo pueden bajar en PDF porque ustedes entran en internet y hay unas páginas que te permiten bajarlo y además con una calidad excelente. Ok, dicho esto, por supuesto son libros que se dedican a la dinámica de estructura. Okay, nosotros vamos a hacer aquí una cosa muy resumida de lo que es este tema. Ok, entonces en esta sesión vamos a charlar sobre qué, sobre lo que es la vibración libre no amortiguada, la vibración libre amortiguada, vibración forzada y resonancia. Sí, vamos a tocar estos aspectos brevemente para que, en fin, todos hablemos el mismo idioma. Y voy a leer ahora textualmente lo que es la definición de movimiento vibratorio. Y dice, una vibración es un movimiento que se produce cuando a un cuerpo, ¿okay?, o sistema de cuerpos interconectados se lo desplaza de su posición de equilibrio. Y el movimiento vibratorio puede ser, digamos, de dos tipos. Vibración libre o vibración forzada. Y tanto en la vibración libre como en la forzada hay dos tipos también, no amortiguados y movimiento amortiguado, dependiendo si el sistema tiene alguna forma de disipar energía durante su movimiento. Entonces vamos a empezar de una forma, digo yo, sencilla, a estudiar lo que es vibración libre no amortiguada. Entonces, fíjense, nosotros lo que hacemos para hacer esto es una cosa muy clásica, ¿no? Tenemos aquí un sistema de un grado de libertad, está conformado por una masa, esto tiene una masa aquí, esto tiene aquí un resorte, ese resorte tiene una rigidez K, eso está ahí de lo más tranquilo, y entonces vengo yo sin que nadie se entere y agarro aquella masa y la desplazo una cantidad y la suelto. Y eso empieza pim, pum, pim, pam, a moverse por arriba y para abajo. Entonces vamos a tratar de ver cuáles son los movimientos, las ecuaciones que gobiernan ese movimiento. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre. Aquí tengo la masa, ¿verdad? Cuando esta masa va hacia abajo, aparecen hacia arriba dos fuerzas que se oponen a ese movimiento. Fíjense que no hay una carga externa. Si yo lo moví aquí, lo solté, aquello empezó a subir y bajar. Entonces aparece lo que sería una fuerza de inercia, que es esta que está aquí, que es igual al producto de esa masa por la aceleración con la cual se está moviendo esa masa. Y aparece otra fuerza que es la fuerza elástica, que por cierto, esa fuerza elástica es igual a la rigidez por el desplazamiento. Esta primera ecuación es la ecuación típica de los sistemas, de la estática, ¿ok? Estructural. Entonces, bueno, para que haya equilibrio, que es lo que porque obviamente tiene que haber equilibrio, las fuerzas de inercia más las fuerzas, digamos, elásticas, tienen que ser igual a cero,
Sustituyo entonces en esta ecuación el valor de la fuerza de inercia. El valor de la fuerza elástica es igual a 0. Y entonces lo que hago es, voy a tratar de resolver esta ecuación diferencial, cosa que simplemente nosotros vamos a por encimita para que ustedes vean. Yo lo que hago para hacer esto es que divido, para poder resolver esto, yo divido esta ecuación por m. Y cuando lo divido por m, y tomando en cuenta de que hay una definición que dice que la frecuencia circular no amortiguada es la raíz cuadrada de k, que es la rigidez del sistema, dividido entre m, obtengo que la ecuación del movimiento es esta que está aquí. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, ya llegamos a un problema, ahora llamamos a un amigo que sepa resolver ecuaciones diferenciales y el tipo me la va a resolver. ¿Y cómo se resuelve esto? Dice, bueno, la solución, yo voy a dar una cosa así muy somera, ¿no? Es del tipo I igual a A por coseno de omega t más B por el seno de omega t. Y entonces la velocidad, cuando yo esto lo derivo, tiene esta otra ecuación. Entonces, lo que me interesa a mí conocer aquí son los valores de estas constantes, para lo cual yo pues hago uso, digamos, de lo que serían unas condiciones iniciales del problema, donde yo digo que cuando el instante t es igual a 0, el desplazamiento I sub 0 es A y la velocidad inicial es B sub 0. Y total, meto esto en las ecuaciones y para t igual a 0, el seno de omega t es 0 y tal, llego a la conclusión de que las constantes A y B tienen estos valores que están aquí. Y en definitiva, que es lo que yo quiero conocer, es la solución. La solución es I, el desplazamiento. Entonces quiere decir que esa masa se va a mover, el desplazamiento viene dado por esta ecuación que está aquí. Okay. Entonces, ¿para qué me sirve a mí esto? Bueno, me sirve, bueno, lo que hago es que la grafico. ¿Okay? Entonces yo grafico esto y empiezo a analizarla. Y yo digo, bueno, fíjense, ella empezó aquí con un desplazamiento inicial, con una velocidad inicial, que es la gradiente de esta curva aquí. Esto empezó a ser así, pin, sube, baja, sube. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del juicio final. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde, no se olviden. Ok, ¿qué es lo que es interesante aquí? Hacer unas pequeñas definiciones. Uno dice, bueno, vamos a definir el periodo como el tiempo transcurrido en hacer una ondulación completa, digamos, desde este punto, el sube, baja hasta aquí. Eso se llama periodo, que es igual a 2pi sobre omega. Todo esto son, en los libros de mecánica, cuando uno está estudiando ingeniería, todas estas cosas las ven, lo que se llama teoría de vibraciones. Yo no voy a entrar en el detalle, solamente le estoy apuntando cuál es el fenómeno. Y entonces, si este es el periodo, es 2pi sobre omega, omega es 2pi sobre t. Estas tres ecuaciones que están aquí, esta es la frecuencia, esta es la frecuencia circular y esta es la frecuencia. Es 1 sobre t. ¿Okay? Estos son cosas importantes. Si uno domina esto, solamente tiene claro estos conceptos, la dinámica estructural se le va a hacer, digamos, relativamente sencillo. Si es que eso es posible. Ok, entonces resumiendo, yo tengo aquí mi gráfico y dice, bueno, T que es el periodo natural expresado en segundos y representa cuánto tiempo tarda el cuerpo en completar una oscilación. Es decir, va de aquí, sube, baja y llega aquí. Eso es el periodo. Después dice, F ¿qué es? F es la frecuencia natural y dice, representa el número de oscilaciones que el cuerpo realiza en un segundo. La unidad de medición es el Hertz. Es decir, cuántas veces en un segundo se completa una oscilación, es decir, se lleva a cabo una oscilación completa. Es decir, T es igual a 1 sobre F. Okay. Esto es lo que es importante de esta primera, de este primer estudio que hemos hecho. Ok, ahora vamos a complicar, vamos a meterle ahora una nueva propiedad de la estructura, que es lo que se llama, las estructuras tienen amortiguamiento, es decir, eso de que me voy a estar moviendo hasta el día del juicio final hasta las 3 de la tarde, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque las estructuras tratan de amortiguar ese movimiento, porque tienen, por su constitución, por lo que sea, una propiedad que permite que se vaya atenuando la respuesta. Eso lo vamos a llamar C. Entonces C es un coeficiente de amortiguamiento del sistema, el mismo sistema. Entonces ahora lo puse como si fuera un carrito. Esto es lo que aparece en todos los libros, lo clásico. Uno está estudiando física y le pone ese muñequito, uno sabe para qué diablo es esto. Bueno, entonces uno agarra este muñequito, lo vuelvo a alar así, Claro, ahora me cuesta más porque tengo como una amortiguadora, lo suelto.
Y eso empieza a moverse ahora, con la diferencia que ahora, antes seguía así hasta el juicio final y ahora, poco a poco, cada vez voy hasta que llegue un momento y se para. Entonces, si yo hago un diagrama de cuerpo libre de esto, de la masa, entonces ahora aparece como antes la fuerza elástica, que es igual a la rigidez por el desplazamiento, X, la fuerza de inercia, que es igual a la masa por la aceleración, X, 2 puntos arriba, y aparece una nueva fuerza que también se opone a la dirección del movimiento, que la vamos a llamar fuerza sub D, del inglés damping. Damping es amortiguación. Entonces la amortiguación es igual a ese coeficiente, digamos, de amortiguamiento multiplicado por la velocidad. Entonces yo sustituyo esto en esta ecuación, es decir, aquí que es menos FI, menos FD, menos FS igual a 0, sustituyo estos valores y tengo la ecuación diferencial que gobierna el movimiento de un sistema en vibración libre amortiguado. Ok, nosotros no nos vamos a meter en esto. Como le digo, yo soy muy amigo de un matemático. El tipo me dice, bueno, mira, la solución es de este tipo, es elevado a la ZT, donde Z son, digamos, soluciones de la ecuación y vienen dadas por esto, por estas formulitas que están aquí. ¿Ok? Entonces, aparece una definición que se llama amortiguamiento crítico, C sub C. Dice, es el valor del coeficiente C, que tiene que estar aquí arriba, que se requiere para que el radical se haga igual a 0. Si para que esto que esté aquí sea igual a 0, yo simplemente lo que voy a hacer es despejar cuál es C, y me dice que C, y ese C, que es el que hace que eso sea igual a 0, la llamo C crítico, o sea, el movimiento crítico es 2m por omega. Ok, cuando yo, vamos a decir, grafico de alguna manera esta solución, o estas soluciones, me encuentro que tengo tres posibilidades. Tengo un caso subamortiguado, otro críticamente amortiguado y una vibración sobreamortiguada. Entonces el caso subamortiguado, que sería el caso A, que es el que a nosotros nos interesa, ella empieza así, empieza así, empieza así, empieza a decaer hasta que por fin en algún momento se para. Después tenemos críticamente amortiguado, es cuando el valor del coeficiente C, digamos, de amortiguamiento del sistema, es igual, en teoría, a este amortiguamiento crítico C sub C. Y cuando es cuando es sobreamortiguado, C es mayor que C crítico. Ok, vamos a seguir, vamos a sacarle un poquitico de punta a esto, ¿no? Ok, entonces, cuando yo grafico nuevamente vamos a decir, esta función que está aquí, me doy cuenta que esto va decayendo, pues, ¿no? Va decayendo, y eso decae en función de ¿qué? De una nueva variable que vamos a definir que se llama, que también es muy importante para efectos de la parte sísmica, que se llama, es la razón de amortiguamiento crítico. Que se define como el valor ese C del amortiguamiento, digamos, del sistema, entre ese C crítico que acabamos de definir. Es decir, ese numerito, no sé cómo se dice, sí, o algo así, un nombre raro, es C entre 2 veces M por omega sub D. ¿Y qué es omega sub D? Es la frecuencia circular, como tiene esa D, damper, amortiguada. Entonces uno estudia aquello y entonces uno dice, bueno, yo puedo expresar la frecuencia circular amortiguada en función de la no amortiguada mediante esta relación, donde omega sub D es omega por la raíz cuadrada de 1 menos la razón de amortiguamiento crítico elevado al cuadrado. Entonces, si yo analizo esta ecuación, me doy cuenta que, digamos, para valores pequeños de este sigma, ¿verdad? Para valores menores o iguales al 20%, prácticamente esto que está aquí es igual, es decir, esto que está aquí es decir, 1 menos esto es prácticamente 1. Entonces, omega sub D es aproximadamente igual a omega. Esto nos ayuda a simplificar nuestro problema, porque en nuestras estructuras normalmente el valor del amortiguamiento crítico suele tomarse como si fuera de un 5%. Bueno, y ahora viene la parte que todavía más nos interesa. Es decir, ahora tengo la vibración forzada, es exactamente igual a la anterior, con la particularidad de que yo ahora le meto aquí, es decir, una fuerza P, ¿verdad? Una fuerza, digamos, de tipo armónico, que varía en función del tiempo. Entonces, cuando yo hago mi diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Y yo pongo este valor, por ejemplo, esta P sub T, por ejemplo, yo voy a decir que es igual
a F sub 0, que es un valor de una fuerza constante por el seno de omega sub 0 por T. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿qué es este omega sub 0? Omega sub 0 es la frecuencia de la fuerza periódica actuante. Es decir, yo tengo, esto se lo voy a explicar ahora cuando hablemos de la resonancia, ¿no? Esa fuerza que está actuando es una fuerza que es vibratoria, ¿verdad? Y tiene una frecuencia circular que es distinta a la frecuencia circular que le va a proporcionar al sistema. El sistema está vibrando porque algo está vibrando y al ponerse a vibrar eso, me pongo a vibrar yo. Entonces esas dos frecuencias son distintas, ¿no? Entonces aquí aparece la solución del sistema de este tipo. Como les digo, esto es nuevamente un problema de matemática. Este no es un curso de matemática, ¿verdad? Es un curso, nosotros queremos tratar de interpretar las soluciones matemáticas, pero no resolver el problema. Para eso están los matemáticos, o cuando uno pasó por aquel calvario que eran los análisis matemáticos, no le quedó más remedio que resolver esto, pero por ahora eso nosotros no nos vamos a meter. Lo que sí es importante es ver, ¿verdad? Tratar de analizar esta ecuación. Fíjense, aquí hay un gráfico muy interesante que aparece en todos los libros, por cierto, donde aquí arriba se grafica F sub 0, que es una especie de constante de la fuerza entre la rigidez del sistema, y versus a la relación que existe entre omega sub 0, que es la frecuencia de la fuerza periódica actuante en radianes por segundo, dividida entre omega, que es la frecuencia circular del sistema. Fíjense que si yo analizo esto que está aquí, ¿ok? ¿Qué pasa cuando esto que está aquí abajo es cero? Cuando esto que está aquí abajo, que es cero, esto que está aquí, para que esto sea cero, tiene que cumplirse primero que la frecuencia omega sub 0 tiene que ser igual a omega, porque 1 menos 1 da 0. Y además tiene que cumplirse que el sistema tiene una razón de amortiguamiento crítico de 0. Cuando esto sucede, se produce, bueno, una amplificación que prácticamente va al infinito. Es una amplificación ¿de qué? De la respuesta del sistema. Entonces, nos damos cuenta, por ejemplo, que si, por ejemplo, en vez de tener yo un amortiguamiento del 0, de razón crítico del 0%, es del 0,2%, entonces en este caso se produce un gran pico aquí, pero obviamente no va a infinito. Para que ustedes entiendan, este fenómeno en el cual se obtiene una amplificación enorme, digamos, de la respuesta del sistema, cuando las frecuencias de omega sub 0 y omega son las mismas o se aproximan a la unidad, se conoce con el nombre de resonancia. Ahora, ¿qué quiere decir esto realmente? Yo siempre pongo un ejemplo para que a ver si me entienden la gente, ¿no? Supónganse ustedes, por ejemplo, que yo estoy en una obra, son las 6 de la mañana, y resulta que, usted sabe, cuando llega una obra, estoy haciendo un movimiento de tierra grande, hay un tractor, ¿verdad? Entonces, un tractor que, por supuesto, tiene un motor diésel. Viene el operador de la máquina esta, temprano, él se quiere comer su desayuno, pero lo primero que él hace, porque empieza el trabajo a las 7, y llegó a las 6, 6:15, él prende, se enciende el motor y aquel motor empieza un ruido espantoso, ¿no? Empieza aquello, el motor empieza a vibrar, pero resulta que como el motor está vibrando de esa forma, le transmite la vibración a lo que sería la carrocería del tractor. Entonces no solamente es el tractor el que está vibrando y haciendo ruido, sino que es ¿cómo se llama? La carrocería la que también está vibrando. Bueno, el tipo ese que no tiene ni la menor idea lo que es la resonancia, ni le importa, pero que lo único que sí quiere es desayunarse tranquilo y sin ruido, él se monta en el tractor, sube, ¡pam! Y él lo que hace es que, como el tractor está en neutro, acelera el tractor. Y en ese momento el motor empieza ahora a vibrar en otra frecuencia, ¿verdad? Y entonces se produce un desfase entre la frecuencia con la que el motor se está moviendo ahora y la que le transmite a la carrocería. Entonces baja el ruido, en dos palabras, nos salimos de lo que sería el fenómeno de la resonancia, y el tipo, que para eso se lo merece y trabaja duro, se come su arepa o su desayuno tranquilamente. Esto es lo que quiere decir lo que es la resonancia. Ok, vamos a ver aquí un caso. Este es un caso típico. Yo tengo aquí una mesa vibratoria y entonces lo que quiero es probar
¿verdad? Aquí tengo tres estructuritas, un modelito, ¿no? Una masa aquí arriba, transmisión. Yo voy a empezar, y por supuesto, si se dan cuenta, esta estructura pues tiene los palillitos, estos son más altos, estos son más bajos y estas son más bajas. Entonces yo empiezo a mover esto, de alguna manera. Entonces cuando esto empieza a moverse, ¿verdad? Pues bueno, esto va a empezar a moverse, de alguna manera. Entonces fíjense, cuando la frecuencia es relativamente baja, la frecuencia natural F, ¿verdad? El periodo es alto, porque T, que es el periodo, es 1 entre F. Entonces vamos a ver cómo es esta, a ver si les parece interesante. A mí me parece simpático ¿qué es? Ahí empezó a moverse, por supuesto abajo, esto es una mesa vibratoria. Entonces empezamos, fíjense arriba, ensayo controlado de resonancia T igual a 1 sobre F. Yo empiezo a mover aquello, empiezo a incrementar, vamos a decir, la frecuencia natural F, y entonces me doy cuenta que la estructura de la derecha, a medida que yo voy aumentando ese valor de F, ¿ok?, empieza a moverse, pam, 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 y llega de repente un valor de 4 hercios, en el cual esa estructurita de la derecha se volvió loca, es decir, de alguna manera entró en resonancia porque su frecuencia, la frecuencia con la que ella está vibrando, se parece a la frecuencia que le estamos impartiendo a la mesa vibratoria. Ahora sigo aumentando el valor de la frecuencia esa natural. Entonces el periodo 1 entre F es mayor. ¿Qué quiere decir? Ahora esa segunda estructura es más rígida, ¿verdad? Entonces fíjense, esa es la que está entrando ahora en resonancia. ¿Se dan cuenta de este fenómeno? Y luego sigue el proceso, este cuento, y sigo aumentando la frecuencia. Al aumentar la frecuencia, el periodo lo voy haciendo más pequeño, y entonces la estructura que se va a excitar más es la de la izquierda. Esto es más o menos lo que suele suceder, eso también lo vamos a ver cuando veamos la influencia que tiene el suelo en la respuesta estructural. Se produce en ocasiones una cuasi resonancia que tiene lugar cuando el periodo fundamental del depósito sobre el cual está fundada la estructura es próximo o se parece al periodo fundamental, digamos, de la estructura como tal. Ok, vamos a seguir con este cuento, vámonos para la próxima. Aquí tienen un fenómeno de resonancia. Esto es una belleza de foto. Esta foto, señores, vale $1.000.000. Pero yo quisiera preguntarle a ustedes por qué. Yo les voy a dar una pista. Fíjense esto. Esto que está aquí es un muelle costero. Ese muelle costero está sobre un suelo muy blando. Este muelle costero empezó a moverse porque hubo un terremoto a 75 kilómetros de distancia. Esto fue en 1997. Aquella cuestión empezó a moverse, obviamente, ¿cómo se llama? El muelle. Y arriba estaba esa torre, que por cierto es una torre que está conformada por 3 tubos, es una torre de iluminación que por supuesto no fue diseñada por un arquitecto para que tuviera esa forma, sino que aquello empezó a moverse hasta un latigazo y pam, 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 y cuando acabó el terremoto, como esa estructura es muy flexible y su periodo se aproximó al periodo de vibración con el cual estaba vibrando el muelle, se produjo una deformación enorme, ¿verdad? Pasó el terremoto y se quedó así. Pero lo que realmente hace interesantísima esta foto, aparte de que esto tampoco se ve todos los días, es esto. Fíjense aquí abajo, en la punta esta del muelle, aparece una estructura, que también es una estructura, es un faro. Ese faro es de concreto armado, eso es, bueno, súper ultra rígido. Ese faro ni se enteró. ¿Qué quiere decir? Que como ese faro, su periodo de vibración era muy corto, ¿verdad? Pues no coincidió para nada con el periodo de vibración, digamos, del muelle. Ok, entonces aquí está. Esto es para que ustedes lo observen. Ahora, esto no solamente pasó en Cariaco, esa foto la tomé yo porque a mí me encantó, sino si nosotros nos vamos, por ejemplo, nos remontamos, fíjense, esto es en el 2001, hubo un terremoto en Bhuj, esto es la India. Fíjense, es otro muelle, es otro suelo blando. Al muelle no le pasó absolutamente nada y estas estructuras que están aquí, que es donde van unas tuberías, están muy bien, vamos a decir, amarradas entre sí, no les pasó nada. Pero observen ustedes esta estructura que está aquí, que tiene varios pisos, una estructura de concreto armado en este caso, se volvió leña. ¿Por qué? Porque entró en resonancia. Fíjense, esto no es un cuento, esto realmente es interesante. Eso sucede y nosotros como ingenieros tenemos que estar
conscientes de que esa posibilidad existe y tenemos que hacer algo para evitar o para minimizar ese efecto. Y no solamente eso se vio en el terremoto de Buckfield. Yo me estoy olvidando las matemáticas, a mí me traen 5 a las matemáticas, pero sí lo que me interesa es la parte conceptual de lo que estamos haciendo. Entonces, fíjense, aquí tenemos el terremoto de Caracas en el año 67. Estas son dos estructuras, estaban muy cerca, separadas unos 100 y pico, 200 metros, sobre depósitos aluviales más o menos del mismo espesor, sobre unos depósitos que, haciendo estudios analíticos, eran unos depósitos con un periodo aproximadamente de 1, ¿cuánto era el periodo del suelo? Era algo así como unos 45 segundos aquí y unos 25 segundos aquí. Bueno, esta estructura de la izquierda sufrió muchísimo daño estructural y no estructural, porque era una estructura muy flexible cuyo periodo, ¿verdad?, se aproximaba 1.15 con 1.45, 1.27 versus 45, era muy parecido al periodo del suelo. Entonces se produce lo que se llama la cuasi-resonancia, que no tiene nada que ver con que la estructura tenga piso blando, eso no tiene nada que ver con esto. Esto es un fenómeno simplemente atribuible a los efectos de interacción sobre la estructura. Mientras que esta otra estructura que está aquí, que era la única estructura, y creo que es la única que todavía existe, era una estructura tipo cajón, es decir, tipo túnel, una estructura bastante rígida, con paredes de corte en ambas direcciones, con un periodo bastante bajo en comparación con el periodo del suelo. No le pasó absolutamente nada. Ustedes dirán que esto es un poco pesado, pero es que a mí me parece esto muy interesante. Fíjense, aquí hay dos puentes. Esto es un puente que se llama el puente Millennium en el río Támesis. Lo inauguraron el día 10 del mes de junio del 2000, que a los 2 días lo tuvieron que, bueno, se acabó el negocio, se paró eso, tuvieron que vamos a decir, quitarle el acceso al público porque empezó aquello a vibrar de una forma extraña. Y aquí tenemos otro caso que todavía, a mí me parece todavía más interesante. Este gran puente, que está en Cáceres, en España, está en construcción, es una estructura metálica, ¿verdad? Y van a ver lo que pasó. Entonces vamos a ver este primero que está aquí. Y observen ustedes lo siguiente. Vamos a darle aquí este botón. La gente empezó, fue el primer día que estaba caminando, ¿no? Y resulta que con los pasos de la gente, que eran así, se nota que son ingleses, porque si hubieran sido venezolanos, ¡y dale! Eso hubiera sido un relajo. Yo estoy seguro que eso no hubiera entrado nunca en resonancia. Pero como los ingleses son tan ordenados, pues bueno, entonces ellos produjeron en su caminar, ¿verdad?, una vibración. El puente empezó a vibrar y observen ustedes cómo esto se movió. Ahora fíjense, este caso a mí todavía me parece más espectacular. Este puente estaba en construcción, tenía 400 metros de largo, 220 metros de luz, y estaba conformado, tenía 2 arcos, que son en forma de cajón, uno aquí y otro aquí, y fue diseñado para un viento de no sé cuántos kilómetros por hora. Bueno, el hecho fue que un buen día empezó, el viento había una pequeña brisita, y fíjense lo que pasó aquí. Bueno, a mí me parece esto espectacular, que lo pudieran filmar. Esto sucedió o se repitió varias veces en el tiempo. Tuvieron que llamar al ingeniero del proyecto, bueno, tuvieron que hacer una cantidad de cosas. ¿Para qué? Porque el puente entró en resonancia precisamente con eso que se llaman los vórtices de von Karman y no sé qué. Bueno, algo parecido también le pasó al puente de Tacoma, no sé si ustedes se acuerdan, que colapsó en Washington en el año 1940. Ok. Vamos a parar este negocio y vamos a seguir adelante. Hemos llegado, por si no me había fijado, al fin de la primera parte. Creo que ha sido bastante interesante, espero yo, y educativo, ¿verdad? Entonces, en la próxima sección vamos a charlar sobre los siguientes aspectos. Espectros sísmicos de respuesta y todo lo que eso involucra. Ok, nos vemos entonces pronto.